única verdad. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. En este programa conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Buenas tardes, gracias por permitirnos compartir estos momentos. El tercer tema de estos programas, Consolidemos nuestra fe. Les saludo con mucho cariño a todos los que nos permiten estar con ustedes, tanto en esta zona de los Altos de Chiapas, no solamente en la ciudad de San Cristóbal, sino también a aquellos que están conectados con nosotros por medio de la radiodifusora católica de Comitán. Gracias, doctor Tito, por permitirnos este servicio. A quienes nos siguen también por la emisora católica de Trinitaria, Santísima Trinidad. Gracias, Padre Tono. Gracias, Chema, y todos los que hacen posible este enlace. También saludamos a quienes nos siguen allá en Comalapa. Gracias, Nereo, y a todos los que nos hacen posible este enlace. Saludo con cariño también a la hermana Adriana Cantillo. Bienvenida, hermana, buenas tardes. Muchas gracias, señor, muy buenas tardes. Me dice que viene de una fiesta. ¿Qué fiesta? Ah, sí, tuvimos la fiesta de los papás, celebramos. Ya mañana celebra el Día de los Papás y hoy lo adelantamos. Desde hoy también nuestra felicitación a todos los papás. Los que ya están en el cielo, como el mío, los que desde el cielo gocen de las mayores fiestas para todos ellos. Sí. Recuerden que el objetivo de nuestro programa es consolidarnos, hacernos más sólidos en nuestra fe. Que no por cualquier duda o motivo, no por cualquier problema o conflicto que pudiéramos tener, perdamos la fe. Hay que consolidarnos, aunque vengan olas, aunque vengan terremotos, aunque vengan problemas, escándalos, pecados al interior de la misma iglesia, que nos mantengamos firmes en la fe y sobre todo que la conozcamos más. Estamos en el tercer programa, que es una parte introductoria. Dentro de 8 días ya empezaremos con los temas más sólidos. Dentro de 8 días hablaremos sobre el fundamento de nuestra fe en la Sagrada Escritura. Hoy vamos a concluir los temas introductorios. También saludo a los grupos que se han inscrito. Tenemos 26 grupos. El último que se inscribió es el de Manuela Pérez, de una comunidad de San Andrés Larrainzar que se llama la comunidad Jolnachoj. Es antes de llegar a Oventic. Por cierto, yo vengo ahora de por allá del bosque, y bueno, cuando no está trabajando allá una emisora de la organización, pues llegamos hasta allá, pero en estas ocasiones no siempre llegamos. Un saludo a los grupos llamados Emaús, discípulos de Emaús, de comunidades eclesiales de base, el grupo María Inés de la Florecilla, el grupo María de Nazaret, el grupo San José de la Colonia 31 de Marzo, grupo Santa María, discípulos de Jesús, María, Emanuel, la familia Carpio Molina, Piedras de Cristo, familia Molina Hernández, Nuestra Señora de Belén en la Casa Episcopal, misioneros laicos del Sagrado Corazón de Jesús, la familia Aguilar Muñoz, el grupo Yahvé, Sol de Justicia de la parroquia de San Juan Bautista, el grupo San Judas Tadeo de la familia Molina Villafuerte en el Periférico Norte, el grupo juvenil de la parroquia de San Ramón, la familia Jiménez Cruz del barrio de Tlaxcala, la familia Carpio Molina de El Relicario, la familia Hernández López también del Relicario, la familia de Olga Ramos Estrada en La Garita, la familia o el grupo de Argelia Estrada, Lino Morales 18, Santa Lucía. Hay un grupo que se llama, primero habían dicho Zagalas, hace 8 días llegó más bien de Zagales, de por aquí de San Cristóbal, tengo dudas de dónde sea este grupo. Y finalmente las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento. Si hay otros grupos que no enumero y están trabajando otras familias,
pueden comunicarse aquí con nosotros para que les tengamos registrados. Vamos a iniciar con un canto y les pido que tomen su folleto, quienes lo tienen, en la página 38 de su folleto, que aborda el tema de la institución de la Eucaristía, que no vamos a abordar en esta ocasión, sino solamente vamos a tomar de ahí el canto inicial y después la oración inicial que diremos con un salmo que está ahí señalado. Dice el canto, que si lo pueden seguir con un servidor, ojalá que lo puedan hacer, es relativamente sencillo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Es una palabra que se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Todos creemos que tú eres el Hijo de Dios. Pues por eso estamos aquí en este programa, ustedes y un servidor, es porque queremos estar cerca de Jesús. Repetimos el canto. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Vamos a cantarlo por una tercera vez para que ustedes en sus respectivos grupos puedan seguir este canto. A ver, hermana, ella que tiene buena voz, ánimo, hermana. No tanto, pero bueno. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Esa es nuestra fe. Jesús es el Hijo de Dios. Vamos ahora a decir un salmo que está ahí también en su folleto. Quienes nos sigan con su folleto, es fácil que puedan decir con nosotros este bellísimo salmo. Es el salmo número 42, que nos invita a expresar nuestro deseo del Señor y ansias de contemplar su templo. Quienes no tengan su folleto pueden en su Biblia decir con nosotros este bellísimo salmo. Lo diremos a dos coros, la hermana Adriana dirá una parte, yo diré la otra. Ustedes también pueden ir diciéndolo ahí en sus respectivos grupos o familias. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día, mientras todo el día me repiten: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza, cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el monte menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bellísimo salmo.
Hace 15 días iniciamos este programa titulado Consolidemos nuestra fe. Hace 8 días continuamos con la introducción a los temas fundamentales de nuestro estudio y de nuestra reflexión. Hoy concluiremos con esta introducción para que dentro de 8 días ya entremos a lo más importante, que son los temas centrados en la Sagrada Escritura sobre el fundamento de nuestra fe, la interpretación de la Biblia, es decir, cómo interpretarla, por qué bautizamos a los niños, las imágenes son ídolos o no lo son, la Eucaristía, qué significa, la confesión, el Papa, los obispos, los santos, qué significa todo eso. Eso dentro de 8 días ya vamos a empezar esos temas más fundamentales. En el primer programa, hace 15 días, leímos y comentamos lo que dice nuestro librito de texto, que tiene el mismo título, Consolidemos nuestra fe, en las páginas de la 3 a la 6. Analizamos las estadísticas del censo del año 2010, que indica la preocupante disminución de católicos y el aumento de otras religiones. Eso lo estuvimos analizando hace 15 días. Lo estoy recordando por aquellos que apenas acaban de sintonizarse con nosotros y no nos siguieron ni hace 8 ni hace 15 días. En el segundo programa, hace 8 días, leímos las páginas 6, 7 y 8 de nuestro folleto, que es como libro de texto, Consolidemos nuestra fe, y reflexionamos lo que nos dicen sobre este asunto, es decir, la disminución de católicos, lo que nos dicen los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, más lo que nos dicen los obispos mexicanos en un documento que hicieron sobre este asunto hace ya 24 años. Esto lo vimos hace 8 días. Las palabras tanto de los papas como de los obispos nos iluminan, y hace 8 días nos hablaban de las causas internas a la Iglesia y las causas externas a la Iglesia para que algunos dejen al catolicismo y cambien de religión. En los grupos de trabajo y en las familias que siguen este programa, tanto hace 15 como hace 8 días, hubo mucha reflexión con las preguntas que les propuse y nos llegaron muchas respuestas. Algunas llegaron un poco tarde porque se saturó el chat de aquí de la emisora, y ahora voy a leer esas respuestas que hace 8 días llegaron y ya no tuve tiempo de leer, porque la palabra de ustedes es muy importante, pues el programa no es solo para escuchar al obispo, sino para que todos como iglesia reflexionemos. Entonces este programa es interactivo, entre todos vamos a reflexionar y a ver qué nos dice el Señor. Entonces las preguntas de hace 8 días eran: ¿en verdad hay crisis de fe? ¿Y cuáles son las causas o internas o externas? Vamos a escuchar algunas de las que llegaron hace 8 días y vamos a tratar de comentarlas. Sí, la familia Jiménez Cruz dice que sí hay crisis de fe y se manifiesta porque los católicos se cambian de religión y entonces las otras religiones aumentan. Las causas: la insuficiencia de agentes de pastoral y un laicado que no ha sido suficientemente incorporado a la tarea evangelizadora. Es decir, la familia Jiménez Cruz opina que efectivamente sí hay crisis. ¿Y a qué se debe? Nos ponen aquí 2 causales fundamentales. Dicen, no hay suficientes agentes de pastoral, lo cual es muy cierto. Y la otra causal, un laicado que no ha sido suficientemente incorporado a la tarea evangelizadora. Es decir que, como si los laicos no tuvieran que evangelizar. Muchas gracias a la familia Jiménez Cruz, muy buena respuesta, gracias. El grupo San Judas Tadeo dice que sí hay crisis de fe, porque no le damos el debido valor a la Iglesia. Las causas: damos mal testimonio de vida y somos débiles ante las cosas malas. Gracias el grupo San Judas Tadeo, efectivamente dice que sí hay crisis, y dice no le damos suficiente valor a la Iglesia. Y una de las causas dice porque damos mal testimonio de vida, somos débiles ante las cosas malas, es muy cierto, pero para eso se trata, de que cada día demos más testimonio y no solamente sepamos cosas, sino que podamos vivir con mayor coherencia. Isaac Aguilar no dice expresamente, pero por las causas que comenta sí hay crisis. En la misa no se habla de la Biblia. Cuando alguien tiene problemas,
Los sacerdotes están muy ocupados en sus oficinas para ayudar a quien los solicita. Gracias, don Isaac. Que en la Biblia no se habla de la misa, pues yo por lo menos cuando yo celebro siempre hablo de la misa. Los domingos 3 lecturas más el salmo tomado de la Biblia. Claro, en algunas ocasiones he visto que algunos sacerdotes han acostumbrado a la gente que lleve su Biblia. Yo, por ejemplo, el primer domingo de cada mes que celebramos allá en San Juan Diego, en Tzotzil, mucha gente lleva su Biblia, se les dicen las citas y la van siguiendo. Sería una buena costumbre que en algunas partes también se hiciera. Pero lo otro que dice don Isaac, pues se lo voy a comentar a los padres, porque dice que cuando alguien tiene problemas, los sacerdotes están muy ocupados en sus oficinas para ayudar a quien los solicita. Es verdad. A veces me pasa a mí también como obispo. Claro, yo aquí a la oficina voy muy poco, 2, 3 veces al mes, no siempre puedo. Andamos en las comunidades. Hoy fue una comunidad muy lejana del Bosque, cerca de Chabajebal, una comunidad pobre, muy pobre, que está allá como casi 1 hora del Bosque, y realmente sí andamos en las comunidades allá escuchando también a las personas, pero efectivamente a veces no escuchamos suficientemente a las personas. Este medio, más mi programa de los domingos, es precisamente para que por este medio podamos estar mucho más cercanos. Gracias, don Isaac. Hay un comentario anónimo, dice que parte de la crisis de la fe es causada por altos jerarcas que les falta mucha humildad, por soberbia y la ambición de poder. Se ha dividido la Iglesia en los siglos pasados. Bueno, lo manda este mensaje en forma anónima, tiene todo el derecho de hacerlo, es una forma de comunicarnos, pero dice cosas muy duras. Los altos jerarcas les falta humildad, tienen soberbia y ambición de poder. Bueno, ojalá que esto no nos pase, pero si a veces nos pasa, pues es un pecado nuestro. Eso hay que corregirlo. Pídanle a Dios que lo corrijamos, porque efectivamente pues no deberíamos dar ese mal testimonio. Que se ha dividido la Iglesia en los siglos pasados, efectivamente. Ya la vez anterior leíamos una cita de San Pablo cuando nos habla de las comunidades cristianas en Corinto, que hay divisiones, lamentablemente así es. Desde Caín y Abel empiezan las divisiones. Entre los mismos apóstoles había conflictos, pero esto no nos consuela. Es decir, el que haya divisiones no nos consuela. Es un hecho que llevamos los seres humanos o por envidia o por soberbia o ambición de poder. Esto no debería ser. Gracias a quien nos mandó esa palabra. Pablo Espinosa dice que una de las causas de la crisis de fe es la falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Lo que hace falta es la evangelización por las comunidades. Una forma sería recorrer los barrios y organizar un grupo que vaya e invite a sus vecinos a unas pláticas de Dios, asesorado por el párroco del barrio. Esto lo realizaba un sacerdote en su comunidad y les funcionó. Bueno, pues vamos a seguirlo insistiendo. Yo lo he insistido también para que se haga, en algunas parroquias se ha hecho un visiteo, pero si no se hace, por lo menos con estos programas que estamos teniendo, es otra forma de llegar a casa. Llegamos a muchas casas gracias a ustedes también. Entonces dice que falta conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es el objetivo de nuestro programa, que conozcamos más la Santa Palabra de Dios. Dice que falta más evangelización, incluso que alguien pueda recorrer barrios, organizar grupos. Es, repito, lo que estamos tratando de hacer. Ustedes invitan a otras familias, a otros grupos que se organicen, y con este programa lo podremos ir logrando. El grupo Nuestra Señora de Belén comenta: pensamos que son varias las causas de la crisis de fe. Puede ser que algunos métodos pastorales no logran una relación personal desmasificante. Gracias, este es el grupo que trabaja en la Casa Episcopal. Qué bueno que nos mandaron y hace 8 días no alcanzó a llegar su mensaje, pero dicen, son varias las causas de la crisis de fe. Dice que algunos métodos pastorales pueden ser masificantes, es decir, que se dirigen a la masa, y que había que buscar métodos más desmasificantes, más personalizados. Algo se está tratando de hacer en los grupos de reflexión de la palabra de Dios, pero sí, gracias por su aportación. El profesor Jorge Gordillo de Comitán comenta: me estimula mucho un versículo del Salmo 118. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá contra mí un simple ser humano? Pero qué débil o nula es nuestra fe en muchos de nosotros, ni siquiera como un grano de mostaza.
Coincido en la respuesta de algunos de que la riqueza más grande que tenemos los católicos es la de los sacramentos. Pero ver estas fuentes de gracia convertidas por nosotros y toleradas, cuando no fomentadas por la propia Iglesia en actos sociales, es lacerante. Gracias, profesor. Desde aquí un saludo cariñoso a usted, a su familia, a todos los profesores y alumnos del Colegio Mariano N. Ruiz que nos siguen allá en Comitán. Efectivamente, el Señor está con nosotros, no tememos, es verdad, pero a veces nuestra fe, como usted dice, es tan pequeña que no es ni como un grano de mostaza, ojalá que fuera. El Evangelio de mañana domingo habla de la fe y el reino de Dios, que puede ser un grano de mostaza pequeñito, pero que va dando frutos y resultados. Pero lo triste, como dice el profesor Jorge Gordillo de Comitán, que a veces los mismos sacramentos que son una fuente extraordinaria de vida, se pueden convertir en actos sociales. Esto es lacerante, esto es triste, esto es vergonzoso, ojalá que lo fuéramos corrigiendo, pero esto depende de todos, ojalá que Dios nos ilumine para que lo podamos hacer. Pues estas son las que llegaron hace 8 días y que se refieren todavía al tema anterior, las causas de por qué algunas personas se alejan de la religión. Muchas gracias a los grupos y a las familias. En este programa vamos a escuchar lo que nos dicen los obispos latinoamericanos sobre las causas de la disminución de católicos y qué hacer para enfrentar esta crisis de fe. Es lo más importante. Ya vimos hace 15 días datos estadísticos, hace 8 días algunas causas. Hoy vamos a ver qué hay que hacer. Tomen por favor su folleto, los que lo tienen, en la página 8, que nos invita a pensar qué hacer ante esta realidad. Y también los que no tienen folleto, el folleto que escribí, Consolidemos Nuestra Fe, que no lo tengan, pueden comprar el folleto, cuesta 10 pesos en esta emisora, o en la diócesis, en la curia diocesana, o en el seminario, o en las librerías de la Merced o del seminario, o también en sus parroquias lejanas pueden pedir al párroco para que él pueda adquirirles este folletito. O lo pueden bajar gratuitamente de la página de la diócesis. Recuerden www.diocesisdesancristobal.com.mx. Nos pueden seguir sin el folleto en casa, en el taxi, en el mercado, en el micro, etc. Inviten a otras personas a que escuchen este programa, y a quienes están lejos y no llega nuestra señal por 93.3 de FM, que es la que estamos transmitiendo, que nos escuchen por internet. Ahí pueden seguir este y otros programas, www.radiotepeyac.com, y también por internet nos pueden enviar sus respuestas y opiniones. Tomen pues su folleto en la página 8, vamos a leer, ustedes lo pueden ir siguiendo ahí y lo vamos a comentar. ¿Qué hacer ante esta realidad? Analicemos nuestras fallas y revisemos qué encuentran las personas en otras religiones, pues en nuestra iglesia tenemos todo lo que podrían necesitar y mucho más. Incrementemos la formación religiosa cimentada en la palabra de Dios, no solo para responder a los ataques, sino para que sea el camino hacia un encuentro vivo con Jesucristo, presente en la Eucaristía. No demos más importancia y tiempo a los análisis de la realidad y a diferentes actividades de pastoral social, como la preocupación por la tierra y el calentamiento global, dejando en un lugar relegado la oración, la lectura orante de la palabra de Dios, la confesión sacramental, la misa y la adoración eucarística, sino que centrémonos más en esta espiritualidad y a partir de ella abordemos la dimensión social de nuestra fe. Debemos promover que los fieles no solo conozcan más su fe, sino que se conviertan en misioneros dinámicos y evangelizadores creativos para llegar a tantas partes a donde no llegamos. Hay que incrementar la pastoral vocacional para que haya más sacerdotes, religiosas, misioneros y misioneras consagrados y laicos, dedicados a la evangelización integral para que los pueblos tengan vida plena en Cristo. Cada quien procura profundizar su fe, conocer y saborear la Sagrada Escritura, orar con ella y moldear bajo su luz la vida familiar, social, política, laboral y festiva. Amar y respetar a quienes profesan otras creencias, gustar los sacramentos y la Eucaristía,
llenarse de una pasión misionera por contagiar a otros de su adhesión a Jesucristo. Bien, aquí ya se nos van a ir indicando como en resumen las cosas que vamos sugiriendo qué hacer. Si ustedes retoman todo esto que la hermana Adriana hizo favor de leer y que está en sus respectivos folletos, yo sugiero que analicemos nuestras fallas. No es cuestión nada más de echar culpas a otros, sino yo obispo, tú padre de familia, tú vecino o vecina, ¿en qué estamos fallando? ¿Cuál es mi propia responsabilidad? Revisemos qué encuentran las personas en otras religiones, pues nosotros tenemos todo lo que puedan ellos necesitar y mucho más. Que tienen la Biblia, la tenemos nosotros. Que tienen la fe, Dios nos la ha regalado. Que tienen la fraternidad, pues es nuestra obligación. Que tienen celebraciones, las tenemos igualmente nosotros. Y hay muchísimas cosas que les faltan allá. Pero no se trata de echar a pelear, sino ver, que apreciemos más lo que nosotros mismos tenemos. Por ejemplo, sugerimos incrementar la formación religiosa cimentada en la palabra de Dios. A mí me da mucha tristeza cuando algunas familias ni Biblia tienen, y las que tienen las tienen ahí guardadita. Entonces hay que reflexionar más la palabra de Dios. Hace unos años, estando yo allá en la costa, en Tapachula, en Tonalá, en una reunión con niños y niñas, les preguntaba: a ver, niños, ustedes en vacaciones, ¿cuántas horas de televisión ven? Levanten la mano los que ven 1 hora diaria de televisión en vacaciones. Todos. Y había como 400 niños. Los que ven 2 horas diarias, todos. Los que ven 3 horas diarias, todos. Los que ven 4 horas diarias, ya un poco menos. Y hubo un niño que 7 horas diarias en vacaciones estaba frente a la televisión. Y yo les pregunté: ¿y cuántas horas para leer la Biblia? Ni 5 minutos. Entonces hay que centrarnos más en la palabra de Dios. Otra cosa que también proponemos es: no le demos mucha importancia a tantos temas sociales que son bien importantes y bien necesarios. Hace 8 días alguien decía: pues mucha gente se van porque ustedes andan con muchos temas de la iglesia liberadora. Hay que hacerlo, pero todo tiene su tiempo y su lugar y su momento y su importancia. Entonces sí, análisis de la realidad, claro que sí, hay que hacerlo, pero también pues más oración, más espiritualidad, más palabra de Dios, más confesión, más sacramentos, más misa, más adoración de la Eucaristía. Y a partir de esta fe es como hay que llegar a abordar los temas sociales. Yo recuerdo algo que me nos decía la Madre Teresa, que de pobres sabía mucho, siempre estuvo dedicada a los pobres, y nos decía que para poder ver a Jesús en los pobres hay que estar 2 horas diarias con Jesús en la Eucaristía, porque si no todo lo demás son ideas y palabras. Entonces, para poderse empapar del amor de Jesús y así atender a los pobres y atender los temas de la Madre Tierra, los temas del calentamiento global, los temas de la participación social y política, los temas de cómo hacer abonos orgánicos, todo eso es bien importante, pero en forma global, porque algunos a veces se quejan que en la iglesia pura política, algunos no querrían que se hablara para nada, que nosotros no dijéramos nada ahorita de las elecciones, y la palabra de Dios debe iluminar también este proceso electoral. Luego, también nosotros sugerimos ahí, como lo pueden ustedes ver en el folletito, que los fieles no solo conozcan más su fe, que es lo que estamos haciendo, sino que se conviertan en misioneros dinámicos y evangelizadores creativos para llegar a tantas partes a donde los sacerdotes, las religiosas, los obispos no llegamos. Entonces la iglesia no solamente somos los obispos y las religiosas, somos todos. ¿Tú qué puedes hacer para evangelizar? ¿Cómo puedes llevar la palabra de Dios a otras personas, empezando por tu propia familia, o en la escuela o en la oficina? Que no te avergüences de tu fe. Luego también hay que incrementar la pastoral vocacional, así que haya más sacerdotes, más religiosas. Por cierto, ya próximamente tendremos el preseminario del lunes 16 al día 20 de julio para los jóvenes que tengan inquietud por ser sacerdotes. Y los días antes, del 13 al 15, el previda religiosa para jovencitas que tengan inquietud por la vida consagrada. Serán esos retiros aquí en el seminario. Con tiempo pueden ustedes inscribirse. Hay que promover más la pastoral vocacional, pero también rezarle al Señor
Señor, danos más sacerdotes, danos más religiosas, danos más laicos evangelizadores, danos más catequistas, danos más diáconos, danos más personas que puedan ser misioneros y misioneras. Pero cada quien procure profundizar su fe, conocer y saborear la Sagrada Escritura, orar con la Escritura. A veces algunas personas rezan mucho, pero sin la Escritura. Y la palabra de Dios es bellísima para orar. Si tú tomas un texto, a ver qué te dice Dios, y tú háblale a Dios, respóndele a Dios en oración. ¿Qué es la oración? Es hablarle a Dios, platicarle a Dios de lo que Él mismo te dice en la Sagrada Escritura. Y a la luz de la palabra de Dios, hay que moldear, es decir, hay que configurar la vida en la familia, la vida social, la política, el trabajo, las fiestas. Amar y respetar a quienes profesan otras creencias, no estamos para desgastarnos y destruirnos. Es preocupante que en algunas comunidades les quieran cortar la luz o el agua, o les quiten sus derechos. No, eso no se puede hacer. No porque la mayoría sea católica, ya por eso va a excluir de la comunidad a los que sean de otras religiones. No, es un derecho que todos tenemos de practicar la religión que cada quien prefiera. Pero sobre todo tener mucho gusto por la misa, por los sacramentos, y llenarnos por una pasión de comunicar a otros nuestra fe. Yo siento este deseo de que todos conozcan a Jesús. El lema de mi episcopado es Cristo, único camino. Estoy convencido de que Él es el único camino y quisiera que todos ustedes lo siguieran y que contagiáramos a otros para seguir al Señor Jesucristo. Bien, es un comentario de lo que leyó la hermana Adriana y que está en nuestro folletito como unas sugerencias de qué hacer. Pues ahora les voy a dar 2 preguntas para trabajo en los grupos, listos para escribir. Primera pregunta para los grupos: ¿qué deben hacer los fieles laicos católicos para hacer más sólida su fe? Fíjense, la pregunta es para los fieles laicos, para la mayoría que están escuchando, porque la otra pregunta es ¿qué sugieren ustedes que hagamos los obispos, los sacerdotes y las religiosas? Pero la primera pregunta es para ustedes. ¿Qué debemos hacer los fieles laicos católicos para hacer más sólida nuestra fe? Si no la han terminado de apuntar, la repito. ¿Qué debemos hacer los fieles católicos laicos para hacer más sólida nuestra fe? Es la primera pregunta dirigida fundamentalmente a ustedes, para que no solamente nos echen las culpas a nosotros, las tenemos, es cierto, pero también ustedes háganse corresponsables de la fe y de la Iglesia. Ya no son niños que todo lo hagan los papá obispo o mamá monjita, ya son gente grande ustedes. San Pablo les decía a algunos fieles, dice, hace tiempo les di como una lechita porque estaban muy débiles, ahora ya alimento sólido. Bueno, alimento sólido para ustedes. Segunda pregunta: ¿qué deben hacer los obispos, los sacerdotes, las religiosas para que los fieles tengan un encuentro vivo con Jesucristo y no se cambien de religión? Está un poquito larga, pero el sentido es el mismo. Si ustedes, ¿qué nos sugieren que hagamos los obispos, los sacerdotes, las religiosas, para que los fieles laicos tengan un encuentro con Jesucristo y no se anden cambiando de religión porque no encuentran a Dios con nosotros? Entonces repito por tercera vez la pregunta: ¿qué sugieren ustedes que debemos hacer los obispos, sacerdotes y religiosas para que los fieles tengan un encuentro vivo con Jesucristo y no se cambien de religión? Manden sus respuestas en mensajes de texto después de estos 10 minutos que vamos a dejar de música suave, y manden sus mensajes al celular 967-101-2955, que es el de esta emisora, 101-2955, o al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx. Si no tienen forma de enviar mensaje de texto por celular, pueden hablar al teléfono de esta cabina. Recuerden, celular 967-101-2955, pero no es recomendable hablar por teléfono porque se puede saturar y no le contestan. Pero también puede mandar su opinión al chat de nuestra emisora, www.radiotepeyac.com, www.radiotepeyac.com. Si quieren, digan qué grupo o familia manda su respuesta, para que así haya un intercambio entre todos nosotros.
Si alguien nos sigue en forma personal y no en grupo, puede enviar su palabra diciendo su nombre o en forma anónima con toda libertad. Vamos pues a tener 10 minutos de trabajo en grupos. Les ponemos mientras una música que les ayuda a trabajar. Adelante. Monseñor Felipe Arizmendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Pues muchas gracias, ya nos empiezan a llegar algunas de las respuestas de los diferentes grupos y hay una respuesta que la hermana nos va a hacer favor de leernos. La primera dice: hacer lo que realmente dice la Biblia y predicar como hacen las demás religiones. Bueno, eso es muy importante, hacer lo que realmente dice la Biblia, eso todos, efectivamente, para que no haya estos problemas, que todos ustedes y yo hagamos lo que dice la Biblia. Y dice, y predicar como hacen las demás religiones, es lo que estamos tratando de hacer desde estos micrófonos. Y también pues en los grupos, en las celebraciones. Eso está muy bien, gracias. En la siguiente, del grupo Zagales de San Ramón, inscribirnos en algún grupo parroquial en el que podamos conocer mejor la palabra de Dios, reflexionándola con otras personas. Y a la segunda pregunta contestan que haya más contacto personal de los sacerdotes con los grupos parroquiales. Gracias. El grupo de San Ramón, llamado Zagales, ahora sí ya se aclaró, no son de Comitán, sino son de aquí, de San Ramón. Dice que efectivamente puedan ustedes pues inscribirse en algún grupo parroquial. Es bien importante también inscribirse en algún grupo parroquial y que allí haya, dice, contacto con los sacerdotes. Está muy bien, pues ojalá que podamos poco a poco ir nosotros logrando mayor contacto como ustedes lo están diciendo. Perfecto, gracias, Zagales de San Ramón. Que los laicos comprometidos reciban un seguimiento de cerca y no descuidarlos para que no caigan en desánimo, sino apoyarlos en lo necesario para que sepan y proclamen la palabra de Dios, del grupo Emaús. Gracias, grupo Emaús. Dice que efectivamente que los laicos comprometidos reciban un seguimiento de cerca y no descuidarlos. Efectivamente, algunas veces yo he tenido algunos retiros con jóvenes y después el problema es la continuidad, porque les damos un retiro y a veces les dejamos por ahí, y efectivamente hay que estar de seguimiento. Y después dice apoyarles en lo necesario para que proclamen la palabra de Dios. Eso es bien importante también, bien importante. Después tenemos otra respuesta. Debemos consolidar nuestra fe haciendo más oración con la Biblia, invitar a más personas a leer y orar, y hablan del grupo Nuestra Señora de Belén. Gracias a los que están allí en la casa episcopal. Gracias, ya cada día, como decíamos hace 8 días, se van poniendo las pilas para responder y enviar sus mensajes. Lo repito, el grupo Nuestra Señora de Belén dice: debemos consolidar nuestra fe haciendo más oración con la Biblia. Efectivamente, hay que orar con la palabra de Dios e invitar a más personas a leer la Biblia y a hacer oración. Pues yo les animo para que ustedes también pues inviten a otras personas. No basta que lo haga el obispo, las religiosas o los sacerdotes. Entre todos vamos a ayudarnos. Gracias al grupo de Nuestra Señora de Belén. Nuestra Señora de Belén contesta: no desalentarnos frente a estas crisis y trabajar como lo está haciendo el Señor, nuestro obispo Felipe, con los programas de radio. Bueno, como son de casa, ya me echaron mis flores ahí también, así como otras personas nos echan de cuando en cuando algunas pedraditas, pues ahora, como son de ahí de casa, lógicamente tienen que echarme sus flores. Gracias de todas maneras, lo agradezco y lo valoro. Pero dice, no desalentarse frente a esta crisis y trabajar más todos. No desalentarnos con las crisis llegan, pero efectivamente, pues necesitamos cada día incrementar más la fe y trabajar y echarle muchas ganas, porque si no, no se puede. Uno solo no puede hacer todo, pero cuando todos le echamos ganas, salimos adelante. Siguiente, dice: los obispos y sacerdotes tener más contacto con los grupos, no solo en misa. ¿Qué más quisiéramos? Yo quisiera tener más oportunidades de visitarles en sus casas, de estar en los hospitales, de ir más seguido a la cárcel, pero son tantas las ocupaciones. Yo a veces estoy en casa, pero estoy ahí trabajando, resolviendo muchos problemas desde la computadora, teniendo mucha comunicación, y obviamente a veces yo quisiera estar más cerca de todos ustedes,
compréndanos un poquito, pero sí voy a pasar estas inquietudes a los sacerdotes, a las religiosas, para que efectivamente no solo en la misa nos veamos, sino que podamos tener más momentos. Al final de la misa en catedral siempre estamos con unos ratitos ahí, y hay varias personas que se acercan a pedir la bendición o a comentar alguna palabra. Vamos a procurar hacerlo más seguido. Gracias. Otro comentario a la segunda pregunta dice que prediquen más la palabra de Dios y que expliquen bien para entenderlos. Gracias. Obviamente es una cosa que tenemos que seguir incrementando, más palabra de Dios. Para que hubiera más grupos de reflexión y que en la misa, pues obviamente la prediquemos, pero vamos variando. Yo en catedral no duramos más de 10 minutos en la predicación de la palabra de Dios, pero hoy, por ejemplo, que estuve en una comunidad que se llama Tierra Caliente, allá en el bosque por Chabajeval, pues la predicación de la misa duró como unos 40 minutos. ¿Por qué? Porque voy pocas veces, y segundo, porque toda la gente ahí habla tzotzil. Celebré la misa en tzotzil, pero la predicación había con un traductor, y entonces el traductor pues también iba diciendo lo que yo decía en español. Entonces duró la predicación como 40 minutos. Pero en las misas más ordinarias de los domingos normalmente no debemos pasar los 10 minutos, porque la misa es la misa y hay que darle importancia a todas las partes que tiene. A la primera pregunta responde la familia Hernández López: comprometernos a vivir como católicos, dando de esta manera testimonio de nuestra fe. Gracias, familia Hernández López. Dice comprometernos a vivir como católicos. Esto es bien importante, todos, dando un testimonio de nuestra fe. Yo le pido al Espíritu Santo que todos nos comprometamos en esto, porque me da pena. Por ejemplo, yo iba ahora camino hacia San Andrés Larrainza, y hay allí una casa donde venden alcohol. Casi siempre que paso, hay muchos que están tirados en el suelo, bolos. Es una pena, es una tristeza. Y algunas fiestas se llenan de puros bolos. Pero eso poco a poco también se va quitando. Dios quiera que pues demos pasos adelante. El grupo de San Judas Tadeo a la primera pregunta responde: aprender más la palabra de Dios y ponerla en práctica apoyados de grupos. Y a la segunda pregunta responde: compartir más los conocimientos de la palabra. Gracias, grupo San Judas Tadeo. Dice, aprender más la palabra de Dios y ponerla en práctica apoyados de grupos. Es muy bonito reunirnos en grupos. Claro que alguien lo puede hacer particularmente, lo puede hacer en privado, es obvio. Pero si lo hacemos en familia o en grupo es mucho mejor, porque todos juntos vamos creciendo. Y luego lo que nos dicen, sugerencia los obispos, sacerdotes y religiosas, que compartamos más los conocimientos de la palabra de Dios. Repito que este es el objetivo de este programa. Yo me podría quedar tranquilo en casa descansando, yo llego muy cansado de las comunidades, pero mi inquietud es compartir con ustedes la palabra de Dios. Ánimo, inviten a otros a estos programas y cada quien busquemos alguna otra manera. A la primera pregunta responde: un compromiso más radical y no quedarse estancado en las dudas de fe, acudir a la Biblia, al magisterio de la Iglesia y a nuestras almas consagradas. Lo contesta del grupo María Inés de la Florecita. Gracias, de la Florecilla, el grupo María Inés de la Florecilla. Dice, un compromiso más radical, más total, menos palabras, más compromiso. Dice, no quedarse estancados en las dudas. Cuando alguien tenga dudas, porque le llegan dudas, oigan, que los santos son ídolos, o que por qué se bautizan los niños, o que el Papa, o que los obispos. Bueno, si tienes dudas, dice, acude a la Biblia, acude a lo que dice la Iglesia, acude a las personas consagradas a Dios, para que te den una respuesta y te ayuden a salir de las dudas, pero no te quedes con ellas. Las dudas hay que superarlas, hay que vencerlas. Gracias, Florecilla. La familia López dice que debemos de ser firmes en la fe y ser fuertes. Exactamente, firmes en la fe. Por eso este programa se llama Consolidemos nuestra fe. Y ser fuertes. Mira, puede fallar el Papa, falló Pedro, pero Cristo no te falla. Yo como obispo te puedo fallar, pero Cristo no te falla. Te pueden fallar los sacerdotes que te dieron un maltrato, Cristo no te falla. No seamos niños porque el papá o la mamá pusieron alguna cosa, yo voy a hacer lo mismo. No. Yo alguna vez escuché a alguien que le dijo a su papá, tú te emborrachabas cuando yo era niño, y ahora que yo me emborracho no tienes ninguna palabra que decirme, porque tú me diste el mal ejemplo. No, eso es de niños, eso es de adolescentes.
seamos adultos y maduros en la fe. Debemos empezar desde la familia y más tiempo de parte del padre que no da apoyo a los demás grupos. No lo entendí. Esa es la familia García de Comitán. Gracias de Comitán que se nos están comunicando. Dice, debemos empezar por la familia, claro. Y qué bueno que usted, la familia García de Comitán, lo está haciendo como familia y siguiendo este programa. Y hay que empezar por la familia. Yo empecé con la familia. Mi papá, sin muchas palabras, los domingos a misa. Los domingos a misa. Y la familia nos enseña siempre. Mi mamá con muchos silencios, sin muchas palabras, pero enseñándome a ayudar a los pobres. Siempre ayudando a compartir con los demás. Pero dice aquí la familia García de Comitán que el tiempo del sacerdote se comparta más a los grupos. Dice así, tío, que haya más tiempo de parte del sacerdote que no da apoyo a los demás grupos. Bueno, ténganos un poco de comprensión, no nos damos abasto, pero sí de cuando en cuando pídanos. Y con la ayuda de Dios iremos respondiendo. Que los religiosos sean más apologéticos. La mayoría no aclaran las dudas acerca de la fe. Del grupo María Inés de la Florecilla. Bueno, ya están mandando otra respuesta, ya para sacerdotes y obispos. Dice que los religiosos o religiosas, sacerdotes, seamos más apologéticos. ¿Qué significa? Que demos más respuestas a las dudas de la gente. Eso está diciendo el grupo de la Florecilla. Que demos más respuestas, dice, porque a veces no aclaramos las dudas acerca de la fe. Esto efectivamente nos puede pasar. Gracias, la Florecilla. Tenemos aquí otros mensajes. Mandan felicitaciones al señor obispo por su programa, que lo sintonizan y los llena de fortaleza en nuestra fe. Reciba un fuerte abrazo de parte del grupo de María Auxiliadora, que nos reunimos los viernes de 6 a 8 de la noche, y que Dios los siga bendiciendo para que siga animando nuestros corazones. Gracias a este grupo de María Auxiliadora, que dice que ellos se reúnen los viernes, pero también los sábados nos están siguiendo, y por eso nos mandaron un mensaje, aunque fue por otra parte también, pero ya nos llegó. De un grupo de Comitán, dice que no celebren misas solo en las ciudades, solo hay misas sacramentales en las rancherías y a veces solo 2 misas por año. ¿Qué más quisiéramos? Yo como obispo a veces tardo para ir a una comunidad hasta 5 años, porque es demasiado grande la diócesis, tiene más de 2,000 comunidades, imagínense. Los mismos sacerdotes, por ejemplo, los que están allí en Palenque, tienen 140 comunidades. En algunas otras partes son 50, 60 o más, pues cada cuándo puede ir el sacerdote. Entonces, ojalá que haya más sacerdotes, pero también si no, por lo menos tenemos catequistas, tenemos ministros y celebradores, que por lo menos los domingos, que no falte la celebración de la palabra. Y en algunas partes también hay ministros para que lleven la comunión todos los domingos, y aún entre semana cuando se reúnen. Bien, vamos a continuar porque el tiempo se nos va. Gracias por sus respuestas. Las que sigan llegando las seguimos comentando. Síganse animando para poder enviarnos sus respuestas. Vamos a la siguiente parte de nuestro programa y vamos a escuchar ahora unos párrafos del documento de Aparecida que no están en su folleto. Este documento de Aparecida lo elaboramos los obispos de América Latina en el año 2007 en Brasil. Yo estuve allá y fue confirmado este documento por el Papa Benedicto XVI. En el número 225 del documento de Aparecida hablamos todavía de las causas por las que algunos cambian de religión, pero más adelante Aparecida nos va a decir qué hacer. Pero mientras retomemos lo que dice el número 225 de Aparecida. Según nuestra experiencia pastoral, muchas veces la gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo hace por lo que los grupos no católicos creen, sino fundamentalmente por lo que ellos viven, no por razones doctrinales, sino vivenciales, no por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales, no por problemas teológicos, sino metodológicos de nuestra iglesia. Esperan encontrar respuestas a sus inquietudes, buscan, no sin serios peligros, responder a algunas aspiraciones que quizá no han encontrado como debería ser en la iglesia. Vean con cuánta sinceridad los obispos decimos allí en el documento de Aparecida.
que algunos cambian de religión no por motivos doctrinales, sino vivenciales, de cómo se sienten, que andan buscando consuelo, paz, fortaleza, ánimo. Y también no es por cuestiones a veces estrictamente dogmáticas en el sentido de los dogmas de la fe, sino cuestiones pastorales de falta de atención de parte nuestra hacia allá. No por problemas teológicos, por dudas de la Santísima Trinidad, de la Eucaristía, sino por problemas metodológicos de nuestra iglesia que a veces no le encontramos. Este es un medio que ahora tenemos nosotros, la radio, para poderles hacer llegar a ustedes las inquietudes y la palabra de Dios. Ojalá que esto nos funcione bien. Vamos a seguir escuchando el documento de Aparecida, que recuerdo no está en su folleto. En los números 226 y después el 229, los obispos en el documento proponemos qué hacer, que es lo que nos importa en esta ocasión. Hemos de reforzar nuestra iglesia en 4 ejes. Inciso A. La experiencia religiosa en nuestra iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un encuentro personal con Jesucristo, una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio querigmático y el testimonio personal de los evangelizadores que lleve a una conversión personal y a un cambio de vida. Siguiente eje, la vivencia comunitaria. Nuestros fieles buscan comunidades cristianas en donde sean acogidos fraternalmente y se sientan valorados, visibles y eclesialmente incluidos. Es necesario que nuestros fieles se sientan realmente miembros de una comunidad eclesial y corresponsables en su desarrollo. Eso permitirá mayor compromiso y entrega en y por la Iglesia. El siguiente eje dice: la formación bíblico-doctrinal. Junto con una fuerte experiencia religiosa y una destacada convivencia comunitaria, nuestros fieles necesitan profundizar el conocimiento de la palabra de Dios y los contenidos de la fe, ya que es la única manera de madurar sus experiencias religiosas. En este camino acentuadamente vivencial y comunitario, la formación doctrinal no se experimenta como un conocimiento teórico y frío, sino como una herramienta fundamental y necesaria en el crecimiento espiritual, personal y comunitario. El inciso B, el eje número 4, el compromiso misionero de toda la comunidad. Ella sale al encuentro de los alejados, se interesa por su situación a fin de reencantarlos con la Iglesia e invitarlos a volver a ella. Esto está escrito en el documento de Aparecida número 226. Hoy se hace necesario rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la Iglesia como explicación de la fe. La apologética no tiene por qué ser negativa o meramente defensiva. Implica más bien la capacidad de decir lo que está en nuestras mentes y corazones de forma clara y convincente, como dice San Pablo, haciendo la verdad en la caridad. Los discípulos y misioneros de Cristo de hoy necesitan más que nunca una apologética renovada para que todos puedan tener vida en Él. Gracias, hermana. Entonces, en los obispos ahí proponemos 4 cosas fundamentales. Primero dice la experiencia religiosa, es decir, que no solamente se trata de encontrarnos con Dios, la experiencia de Dios en Jesucristo. Segundo, la vivencia. Es bien importante que no cada quien por su lado, sino Jesucristo vino a fundar una iglesia. Hay que apoyarnos, en primer lugar en la familia, pero también después en las parroquias o en los pequeños grupos, en las colonias, en los barrios, en las pequeñas comunidades. Tercero, la formación bíblico-doctrinal. La formación, hay que formarlo, ya ustedes lo han dicho, y esto es bien importante también. Y luego, finalmente, el compromiso misionero de toda la comunidad. Entonces, 4 cosas: la experiencia, es decir, el encuentro con Dios; la vivencia comunitaria; cuarto, el compromiso misionero de toda la comunidad. Y el último, semana, Aparecida 229, dice que rehabilitar la auténtica, como hacían los padres de la iglesia de los primeros,
como una explicación de la fe. La apologética, es decir, es encontrar qué creemos, por qué creemos, cuáles son los... Apologética, ¿por qué ser negativa, es decir, pelear, o meramente defensiva? No, tiene que decir lo que está en nuestras mentes, lo que está en nuestro corazón, de acuerdo con la palabra de Dios. Amemos más a otros, amemos mucho más a otros. Ahora sí, retomemos nuestro folleto en la página 9. Ya está escrito. Seguimos proponiendo qué hacer. Es un documento de los obispos mexicanos. Los obispos mexicanos, en el citado de hace 24 años, siempre defendiendo las angustias y esperanzas de nuestro pueblo y promoviendo una auténtica piedad popular que satisfaga su hambre de Dios y su ansia de espiritualidad. Insistir en los contenidos esenciales de nuestra fe católica, promover la participación de todos en la tarea evangelizadora, con especial atención a los laicos, destacando la importancia de la fe y el papel en esta tarea, renovar la parroquia como comunidad, cultivar eclesiales, donde todos y cada uno experimenten cercanía y fraternidad, no dejarse desalentar frente al grave problema de las divisiones. Se trata de un problema que siempre ha acompañado a la Iglesia, y eso lo puedes ver en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos del 11 al 13. Con ánimo, si en el pasado la Iglesia pudo superar estas dificultades, lo mismo sucederá ahora. Hasta aquí lo dicen los obispos mexicanos. Apasionémonos más por Jesucristo y contagiemos a otros de nuestra fe. No aduzcamos de nuevo para justificarnos la creciente deserción de creyentes, haciendo y haciendo lo mismo de sí, sino convirtiéndonos pastoralmente. No nos hagamos sordos a los signos de los tiempos en los cuales el Espíritu nos puede estar invitando a una renovación eclesial, que el mismo Espíritu nos fortalezca para resolver sus retos. Gracias. Entonces los obispos proponemos varias, de partir siempre de la... No nos podemos olvidar de lo que está en el pueblo, viendo las angustias y esperanzas del pueblo. Eso hay que hacerlo siempre, promoviendo una auténtica piedad popular, el rosario, el Via Crucis, las procesiones, etcétera. Los contenidos de la fe católica, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días, su Biblia. Promover la participación de todos, especial de los laicos, destacando la importancia de la familia y el papel de la mujer. Las mujeres tienen mucho que hacer. Ellas renovar la parroquia para que no sea nada más como una oficina, un centro de ceremonias. Cultivar pequeñas comunidades, no dejarse desalentar. Las divisiones, como decíamos, seguir adelante. Lo que decimos aquí, apasionémonos más por Jesucristo. Apasionémonos más por Jesucristo. Que el mismo nos ilumine y nos fortalezca a estos retos. En otro momento de trabajo de grupos nos han seguido llegando de las preguntas. Está bien, porque a veces se satura por aquí. Adelante. Vamos ahora. 2 preguntas para ustedes. Podemos importante. La fe de los fieles católicos sea más firme y no se cambien de religión. Tienen su propia parroquia. El señor obispo está y ahí nosotros proponemos que en la esto. Propuestas sería la pregunta. Como grupo, como familia, como persona, que ustedes las puedan hacer llegar. No que me las manden a mí. Mandan a mí aquí, pero que ustedes digan, hablar con nuestro párroco y decirle, oiga, hace falta esto, hace falta aquello más allá. Entonces ustedes, no solamente les estoy algo más, que se animen a ir a hablar con, no tengan ni miedo ni vergüenza, no comen. Es el poder, el cura, platicando el Señor, serían 2 o 3, de veras, hay que insistir. Y segunda pregunta, ¿a qué nos comprometemos nosotros a consolidar nuestra fe? La fe de nuestra
otras personas que seguimos este programa. ¿Yo a qué me comprometemos nosotros? Que nuestra fe sea más sólida, más sólida de las personas. Entonces, nos comprometemos nosotros para que sea más sólida la fe. Recuerden, manden su mensaje de texto 101 29 55. Si no tienen forma, pues pueden hablar, pero también pueden tepeyac.com, digan qué grupo o familia manda su respuesta. Si sigue alguien en forma personal y no puede decir su nombre, si quiere, unos 10 minutos de nuestro programa. Monseñor Felipe Arismendi.
nuestra fe con Monseñor fe.
Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo para que juntos conozcamos los de la fe católica. Tenemos nuestra fe. Estoy muy emocionado porque están llegando muchísimas de ustedes. Gracias por su participación. Se nos está acabando. Todas las respuestas que han llegado, no voy a hacer mayor comentario. Acaba el tiempo. Adelante, hermana. La familia López contestaba desde la pregunta anterior. Ustedes deben sino también integrarse a los diferentes grupos que hay en su parroquia, que a comprometerse más en la celebración, porque se les si no asisten, dar más, ignoramos lo que es nuestra fe. Eso lo dice la familia, no, es anónimo, perdón. Hernández dice que los pastores encuentros religiosos se me mueve el chat. Religiosos sean más básicos que los sacramentos de no solo lleguemos a misa. Tratar de conocer más las Sagradas Escrituras, intensificar momentos de oración personal y familiar. Sinceridad, procurar más los sacramentos, dar testimonio de nuestra fe. Los servidores vamos a estudiar más la palabra para eso lo dice la señora Nicolás. Incrementar más las noches de adoración al Santísimo y a las horas santas que el sacerdote para animarnos. Comprometemos las fiestas de la Iglesia, las verdaderas fiestas, pachangas en las mismas de San Ramón, que debemos obedecer más al sacerdote, todos con el sacerdote. Promete, es un anónimo, a leer y empezar a hacer poco a poquito lo que dice de Dios. Los católicos debemos comprometernos más con las Sagradas Escrituras y con las alabanzas en la Iglesia. Santos, demostrar el amor a más niños y jóvenes de manera menos a una los programas de nuestra fe, lo dice la señora de Belén. Dice, este es anónimo, los católicos debemos comprometer y sobre todo dar testimonio en las calles, saludando a los que nos se compromete a dar testimonio católico y hay hechos por sacerdote, también es de forma anónima, al parecer los que van llegando porque otros poco a poco van narrando. La hermana Nicolás, no es, se llama Nicolás, parroquia, no, sigan hoy porque se nos está acabando el tiempo. Me comprometo a que lo hagamos dentro de 8 días. Por ejemplo, aquí dice el grupo San Judas Tadeo, sirve para hablar de Dios, acompañar al párroco y cumplir, predicar la palabra de Dios. Vamos a dar un texto de la hermana Adriana por de leer, que es lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí es como nosotros vamos a hacer este servicio de la radio. Es en Mateo capítulo 16, versículos del 14 al 10. Mateo 16, 14 al 16. Por último, se apareció cuando estaban a la mesa y les reprochó su incredulidad y su terquedad por no haber creído a quienes Cristo resucitó, y les dijo: vayan, proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se crea se condenará. Por todas partes
repetía y confirmaba la palabra acompañando. Alabamos, Señor. Vamos a concluir con una oración. Gracias por su participación. Dentro de hoy vamos a entrar a los temas fundamentales que dirige la hermana. Te agradecemos, Señor, por los momentos permitidos sentirnos escuchados, sentirnos apoyados y también porque nos llamas a consolidarnos. Te suplicamos que concedas ser corresponsables en de ver tu reino en nuestras familias, en nuestra parroquia, de ser fuertes y enfrentar todas las dificultades que por anunciar podamos en el camino. El corazón y el corazón de María nos acompañan en cada una de las normas que realizamos en tu reinado. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Concluyamos con el canto con que empezamos. Ahora queremos, tú tienes palabras de vida, hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. La segunda vez. Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabras. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, y dentro de 8 días nos encontramos en esta misma frecuencia. Procuren tener su folletito y la Santa Biblia. Poder Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, ustedes. Buena tarde. Hemos caminado los cimientos de nuestra fe. Consolidemos nuestra fe. Arismendi. Esperamos el próximo sábado. Esa frecuencia.